tú. Te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y debajo de ella declaran, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Cuán asombrosas son, Dios, tus obras, nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y debajo de ella declaran, tú eres rey, 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 tú eres nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos
ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente esta vuelta a través de las redes sociales nada más, sabiendo que es un tiempo nomás que tenemos que adaptarnos, pero pronto podremos volver a compartir todos juntos. Damos gracias a Dios que Él nos guarda, nos cuida en todo momento. Eso es un motivo para tener gozo en nuestros corazones realmente, ¿verdad? Queremos elevar a Dios una oración de gratitud y también orar por lo que será la reflexión de hoy acerca de el mensaje a la iglesia en Filadelfia en el libro de Apocalipsis. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por las bendiciones que tú nos regalas desde que comenzamos el día. Señor, tú ya nos bendices, nos das salud, nos das una familia, Señor, con la cual podemos compartir. Mi Dios, tú provees cada cosita que necesitamos, Señor. Nos mantienes firmes, nos mantienes a salvo, Señor, en este tiempo de enfermedad. Señor, te damos gracias, Padre, por cuidarnos. En esta mañana queremos compartir tu palabra y te pedimos que nos hables a través de ella y que prepares nuestros corazones para recibirla, Señor, con gozo, con alegría, con mansedumbre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos compartir en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 7, el mensaje a la iglesia a Filadelfia. Dice lo siguiente: escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Por eso te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí nos encontramos con el texto, el último, no en el orden que está en la iglesia, sí, pero sí que ya hemos tocado los otros mensajes a las 6 iglesias en Apocalipsis. Hoy vamos a tocar esta última, a la iglesia en Filadelfia, y dice, empieza el texto de la iglesia: esto dice. No es cualquiera quien habla. El que dice esto dice, no es cualquiera, sino se presenta y dice, Él es el santo. El santo es un atributo que pertenece a Dios. Dios es santo, o como se dice 3 veces santo, remarcando la gran santidad de Dios. Y es un atributo de Dios, pero también es un atributo de Jesús, porque Jesús es Dios. Dice también el verdadero. En Juan 14:6 dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es el verdadero, Jesús es la verdad, y no hay otra verdad fuera de Él. Y aunque esto nos pese o le pese a muchos, Jesús es la verdad. Algunos hoy en día dicen no hay una verdad absoluta, porque simplemente quieren tergiversar la verdad para que le favorezca a ellos mismos. Pero Jesús es la verdad, y Él a la vez es el gran juez. Y en tercer lugar, Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Qué significa esto en realidad?
que Jesús es el que tiene la llave y el que abre y que ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. Como referencia al que tiene la llave de David, lo podemos encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 22, versículos 20, también al 22. Y dice de la siguiente manera, el texto habla acerca de Sebna, que era el mayordomo del palacio del rey, era el que tenía la autoridad, el que era el responsable de la casa del rey, y Dios lo desecha y nombra a otra persona en su lugar. Y dice el versículo 20, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías, le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. O sea, nos habla que esta persona tenía autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Entonces, en este caso, en este ejemplo en Isaías, esta persona iba a recibir una autoridad de tener la llave de David. Significa, iba a ser el mayordomo del palacio del rey, y lo que él abría, nadie lo podía cerrar, y viceversa. O sea, esto era una autoridad que esta persona recibía en el palacio del rey. Él era el mayordomo. Y justamente Jesús aquí menciona también al final de esta carta acerca de la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Se presenta que viene en gloria, viene bajando del cielo esta nueva Jerusalén, en la cual Dios es el que reside allí. Él es el rey. Entonces, Jesús es el que tiene la llave, el que abre y deja entrar, y el que cierra, y nadie puede abrir, y nadie puede pasar. Y qué mejor ejemplo vemos aquí otra vez a los judíos llamados de la sinagoga de Satanás, cerrándoles las puertas a muchos judíos que se convertían al cristianismo, cerrándole las puertas a las sinagogas, cerrándole las puertas a oportunidades que tenían como cualquier ciudadano. Pero Jesús le dice, yo soy el que tengo la llave. Y Él va a abrir la llave de la puerta de esta nueva Jerusalén. Y allí como vamos a ver al final, los que vencen van a entrar, Jesús va a abrir. Pero también las puertas van a estar cerradas para aquellos que fueron de tropiezos para otros. Entonces vemos aquí la autoridad que Jesús tiene en el tiempo futuro, también en la nueva Jerusalén, allí donde pasaremos nuestra eternidad. Quiero seguir con el versículo 8 y quiero analizarlo para que podamos darle un poquito más el sentido, para que nos ayude a ordenar las ideas. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje sencillo y dice de esta manera: estoy enterado de todo lo que haces. En la otra traducción dice, conozco tus obras. Y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Pero por eso, pon atención, voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Algunas cositas para destacar en este versículo. Vamos a ir por parte. Y dice en primer lugar, has guardado mi palabra, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. En el original le da el mismo sentido, pero dando a entender que fue una acción en el pasado y que esa acción terminó. O sea, esta iglesia tuvo adversidades, fue obediente, guardó la palabra de Dios y no negó en ningún momento el nombre de Dios. Entonces, esta iglesia, pasó por fuertes adversidades, pero a pesar de todo eso, cumplió, obedeció. Claro, no serían las últimas pruebas y dificultades que iban a pasar, pero es decir, tuvo su momento de prueba, de dificultad, y salió victoriosa esta iglesia. Entonces, a pesar, dice, de las pocas fuerzas que esta iglesia tenía, no se rindió. Esta iglesia no tuvo autoconmiseración,
No tuvo autocompasión para decir, ay, que nosotros somos los más débiles, cómo nos cuesta, qué difícil que es. No lo tuvieron como una excusa, sino que a pesar de sus pocas fuerzas, perseveraron, lucharon, no bajaron los brazos, no se rindieron y salieron victoriosos. Notemos lo que dice un poquito para entrelazar con el versículo 8, el versículo 10. Dice, has guardado la palabra de mi paciencia. En otras traducciones dice, has guardado mi mandamiento de ser constante. Has obedecido mi mandato de perseverar. Y esta palabra perseverar ya la he compartido con ustedes, el significado profundo que tiene. No es simplemente hacer un esfuercito, sino que perseverar, esta palabra tiene el sentido de transformar adversidades en situaciones de logros. Transformar situaciones adversas en situaciones victoriosas. Esto es perseverar en el sentido de esta palabra. Y esta iglesia había hecho eso. Había pasado por duras pruebas, tenía pocas fuerzas, pero no se rindió, no se justificó en sus pocas fuerzas para decir no puedo, sino que perseveró y transformó esa adversidad en una situación favorable a ella. Una situación favorable, una situación de victoria. Y sabemos que esto no es fácil cuando uno tiene pocas fuerzas. Sabemos que no es sencillo, digamos, ¿no? A veces podemos decir, si esta situación me hubiera tomado en otro momento más fuerte, pero me agarra en un momento de debilidad y por lo tanto nos rendimos. Por lo tanto bajamos los brazos y nos dejamos llevar. Pero esta iglesia, a pesar de que era débil, no arrugó en ningún momento. A pesar de sus pocas fuerzas, se valió de esas pocas fuerzas. En lugar de ver lo que le faltaba, vio lo que tenía. Tenía un poco de fuerzas. Y esas fuerzas serían suficientes para esta iglesia poder perseverar y no negar el nombre de Dios en medio de una sociedad donde la presión era demasiado, nada comparado a lo que hoy en día es. En aquella época, reconocer el nombre de Dios o no negar el nombre de Dios significaba muchas veces, como ya lo he hablado en otras prédicas, costarle perder sus casas, costarle el desprecio de la sociedad, cortarles muchas oportunidades económicas a nivel laboral, porque simplemente se les despreciaba e incluso corrían riesgo de muerte por no negar el nombre de Dios. Ya lo he mencionado, no voy a profundizar en esto, pero esta iglesia, a pesar de sus pocas fuerzas, no se rindió, no bajó los brazos, sino que se mantuvo firme, perseveró. A veces nosotros simplemente nos basta para encontrar una justificación. La primera excusa que se nos viene a la mente, decimos, es muy difícil. Ok, está bien, es difícil, entonces listo, ya podés bajar los brazos y tirar todo al tacho. Muchas veces es así. Necesitamos de cualquier simple excusa para simplemente desistir de cualquier cosa. A veces simplemente necesitamos una excusa para no venir a la iglesia. Simplemente necesitamos una excusa para no participar de algún ministerio o de alguna actividad encima de la cual nos hemos comprometido que íbamos a participar. Pero cualquier excusa viene bien para simplemente no asistir. Yo digo, si cualquier cosita nos hace desistir de asistir simplemente a una actividad, ¿cuánto más las duras adversidades? Hoy estamos pasando por una dificultad, pero esto es nada comparando a lo que estas iglesias pasaban. Y a pesar de las pocas fuerzas, no se rendían. Entonces, debemos evaluar nuestras vidas y preguntarnos qué clase de compromiso estamos teniendo con Dios. ¿Desistimos o perseveramos? ¿Desistimos o perseveramos? ¿Qué es lo que refleja nuestras vidas? ¿Qué clase de compromiso ve Dios en tu vida? Donde ni siquiera tenemos adversidades serias, voy a decir, y esto no es sin querer subestimar la dificultad que cada uno de ustedes pasa. Pero si comparamos con lo que estas iglesias que hemos hablado en Apocalipsis tuvieron que vivir, la realidad es esta: no hemos pasado por nada todavía.
Y aún así, muchas veces desistimos. Muchas veces aún así nos damos el lujo de desechar las oportunidades que tenemos para comprometernos con Dios. Muchas veces nos hemos comprometido en un ministerio, en una actividad, y a veces decimos, mira, no voy a poder ir o no voy a poder participar porque tengo un compromiso. ¿Y qué era entonces lo que tenías con Dios? Pensábamos que era un compromiso con aquel que dio su vida por ti, pero parece que ni Él merece tu compromiso, parece. Ni Él es digno del compromiso tuyo, porque cualquier cosa ya es un justificativo para simplemente desistir de un compromiso que habíamos hecho para Dios. Realmente estamos lejos de lo que esta iglesia es muchas veces, y no generalizo, pero cada uno tendrá que evaluar su vida y ver con cuánto está perseverando y en el camino del Señor, cuánto es nuestro compromiso para con Dios. Porque si tuviéramos las adversidades que esta iglesia tendría, no me imagino cuánto podríamos permanecer en pie. Yo sé que cuesta, pero el problema es cuando nos conformamos. El problema es cuando nos conformamos, así como lo hemos visto en la otra iglesia, donde simplemente se conformaron, toleraron y así mismo le fue. Pablo nos da un ejemplo muy claro. En 2 Corintios 4:17, Pablo menciona todas las duras pruebas que tuvo que pasar, de las cuales cuando la he leído me he sentido nada. No he vivido nada de lo que Pablo vivió, aunque tal vez yo pensé que había pasado por adversidades. Pero cuando leo lo que Pablo pasó, yo digo, bueno, este tipo realmente sí que sufrió. Yo no me puedo comparar ni con él. Pero encima él, después de todo lo que le tocó vivir, en lugar de uno escuchar o leer, decir, y la verdad que es difícil, es complicado. Pablo dice, pero mirad, todas estas cosas que yo te comenté recién, que fueron tan terribles, o sea, él no dice que fueron tan terribles, sino que cuando uno lee la descripción de todo lo que pasó Pablo, es algo terrible lo que vivió. Pero Pablo, en vez de decir, esto es tan terrible lo que viví, Pablo dice, pero esto es poca cosa si lo comparo con la gloria eterna que me espera. Es decir, Pablo minimiza todo eso. ¿Por qué? Porque lo compara con la gloria de lo que será la eternidad junto a Dios. Es decir, eso no se compara. El hecho de pasar por todas esas adversidades me ha llevado a conocer a Cristo de una manera que realmente vale la pena poder experimentar a Cristo de esta manera. Lo he experimentado de otra manera diferente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es decir, que a veces simplemente un simple problemita, o ni siquiera un problema, voy a ser sincero, o sea, como dije recién, una simple actividad que surgió en la misma hora donde yo tenía un compromiso con Dios, ya es suficiente para hacerme desistir. ¿Cuánto más si tuviera que experimentar los problemas que Pablo le tocó pasar? Es para meditar realmente. Volviendo al versículo 8, dice, estoy enterado de todo lo que haces, conozco tus obras, y sé de que a pesar de que tienes pocas fuerzas, me has obedecido en todo, y nunca has negado conocerme. Y dice el texto, por eso, en otras traducciones dice de otra manera, pero por eso es una conexión que significa una consecuencia, digamos, ¿no? Pon atención, voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. La iglesia pasó por situaciones difíciles, pero terminó venciendo, y dice ahora Dios la recompensaría. Por eso Dios abrió una puerta que nadie puede abrir, una puerta que nadie puede cerrarla, para que esta iglesia pueda servir a Dios. Pero notemos esta bendición que esta iglesia recibe, dice, por eso te voy a dar esta bendición. O sea, he escuchado muchas veces donde pastores le dicen a una persona algo así como, yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar delante tuyo. Pero a veces pareciera que, qué bueno, es una bendición de Dios.
como que la recibe automáticamente. Pero si vemos la palabra de Dios, aquí dice que primero la iglesia pasó por esas adversidades, dificultades, guardó la palabra de Dios, fue obediente a los mandamientos de Dios, no negó el nombre de Dios. Dice, por eso voy a abrir una puerta delante tuya. O sea, esa bendición es resultado de la obediencia. Toda la Biblia habla de esto. Las bendiciones de Dios son resultado de obedecer a Dios. Por eso Dios quiere bendecirnos, pero la pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto a obedecerle? Esta iglesia lo obedeció y Dios abriría una puerta la cual nadie podría cerrarla. Ahora, ¿qué significaba esta puerta abierta? Se comenta que la ciudad de Filadelfia estaba en una ciudad fronteriza, algo muy similar a Ciudad del Este, donde hay otras ciudades fronterizas cercanas. Y Filadelfia era una ciudad que influía muchísimo a nivel cultural a las otras ciudades limítrofes. Entonces, era una oportunidad probablemente que esta iglesia tenía por estar en una posición estratégica, la de poder tener una puerta abierta tal vez para servirle a Dios, y lo más probable tal vez es a través del Evangelio, de poder llevar el Evangelio a otras ciudades fronterizas y poder bendecir a otras ciudades. Notemos lo que muchas veces en alguna oportunidad usa el apóstol Pablo. Yo voy a leer algunas veces nada más que lo mencionó, pero en varias oportunidades él habla de la puerta abierta como una oportunidad para predicar el Evangelio. Dice en Colosenses 4:3, oren también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra una puerta para la palabra de Dios, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En 2 Corintios 2:12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. O sea, vemos que Pablo usa muchas veces este ejemplo de una puerta abierta, significa una oportunidad, una situación favorable para servir a Dios, para predicar el Evangelio. Y probablemente también esta era la bendición que esta iglesia tenía de, por un lado, de poder servir a Dios a través de esta posición favorable que tenía en cuanto a la cultura y en cuanto a la ubicación geográfica. Pero también vemos que al final Cristo habla acerca de la nueva Jerusalén, de esta ciudad, y lo más probable que tal vez podría ser también significaba una oportunidad de una puerta abierta a esta eternidad en esta ciudad, la nueva Jerusalén, en la cual Dios está preparando para nosotros. Entonces, sea cual sea la interpretación, vemos que es una bendición de Dios que Él traía sobre esta iglesia, en que Él abriría puertas que nadie podría cerrar. Entonces, todo el esfuerzo que esta iglesia tuvo para ser fiel tendría sus frutos. La obediencia y nuestra fidelidad a Dios siempre trae una bendición y siempre trae buenos frutos para nuestras vidas. El versículo 9 dice también, de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Fíjense un poquitito la bendición de Dios cuando somos fieles, hasta qué punto alcanza. Dios hace que incluso los enemigos, aquellos judíos que le hacían la vida imposible a estos cristianos, a estos judíos convertidos, Dios iba a obrar en ellos e iba a hacer lo que estos judíos vengan y se postren y le pidan perdón, que reconozcan que esta era una iglesia que pertenecía a Dios. Qué interesante realmente cómo Dios obra y nos bendice, que incluso hasta nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Dice Proverbio 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, es decir, cuando somos obedientes a Dios, aún hasta nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿O hay alguien de nosotros que le guste tener constantemente enemigos? Da gusto vivir en paz. Y dice que Dios, cuando nosotros somos obedientes a Él, Dios hace estar en paz hasta incluso a nuestros enemigos.
Esta era la bendición también que esta iglesia experimentaba. Fíjense cuántas bendiciones experimentaba esta iglesia, pero porque era una iglesia comprometida con Dios. Por cuanto, dice el versículo 10, has guardado la palabra de mi paciencia, o la palabra has perseverado para poner mi palabra en práctica, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Otra bendición más. Dice, mira, ¿por cuánto fuiste fiel? ¿Por cuánto obedeciste mi palabra? Va a venir una hora, un tiempo de tribulación. Cuando aquí habla de la hora de la prueba, la hora no se refiere a 60 minutos, sino que habla en un periodo de tiempo. Pero dice, por ser fiel en ese periodo de tiempo, yo te voy a guardar de toda adversidad, porque has sido obediente a mi palabra. Otra bendición más de Dios para esta iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refiere con la hora de la prueba? Esta hora de la prueba, como dije, es un periodo de tiempo y no está determinado cuándo empieza y cuándo termina, ni en qué momento se daría. Acá probablemente pareciera que se iba a dar en ese tiempo, pero también la hora de la prueba o la hora de la tribulación, como se habla, hay varias interpretaciones acerca de esto. Algunos dicen que Dios va a venir a buscar a sus hijos antes de que esta tribulación se dé. Otros dicen que en medio de la tribulación, sus hijos van a ser llevados al cielo. Y en otra corriente de interpretación dicen que no, que los hijos de Dios van a estar durante todo el tiempo de tribulación, pero que Dios los va a estar guardando y cuidando a cada uno de ellos. No sabemos, o sea, son diferentes interpretaciones, pero si notamos el final del versículo 10, dice que esta tribulación será para probar a todos los que habitan la tierra. Así, en ese sentido, da un sentido a que todos pasaremos por esa adversidad. Ya vamos a ir hablando un poquito más a partir del versículo 7 acerca de esto, lo que es esta tribulación. Vamos a ir usando más texto bíblico para poder entender un poquito más. Pero sí o sí es una realidad que cuando estudiamos Apocalipsis nunca vamos a tener el 100% de seguridad acerca de lo que el texto quiere decir precisamente. Pero algo vamos a saber con seguridad. A veces ponernos a discutir y ver quién tiene la razón, quién no, quién la interpreta a veces es una pérdida de tiempo, porque hay cosas que Dios no ha decidido mostrar todavía. Pero lo importante es que si es antes, si es durante o si es después, lo importante es que nosotros estemos preparados para que cuando ese momento llegue, nosotros podamos irnos. Si nos toca, sea cual sea el momento, eso es lo que tal vez menos importa. Tendremos que sufrir un poco más o un poco menos. Lo importante es que estemos preparados, así como esta iglesia Dios la encontró obedeciendo completamente su palabra. El versículo 11 dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjense, a pesar de que Dios no tiene ningún reproche para con esta iglesia, al igual que la iglesia de Esmirna, a pesar de que no tiene ningún reproche, pero le exhorta, le deja mandamientos para no descuidar lo que hasta aquí lograron. Le dice, vengo pronto, retén lo que tienes. Esta promesa, o sea, de que Él va a venir pronto y podemos esperarle pero nos debe encontrar velando como las 5 vírgenes que Jesús contó en la parábola, donde no estaban distraídas, sino que estaban velando, sabiendo que en cualquier momento podía venir el novio. Asimismo, en cualquier momento puede venir Dios. Nos debe encontrar constantemente perseverando, velando, estando despierto para poder irnos con Dios. Entonces, nuestra integridad es importante, por eso debemos vivir como a Dios le agrada, para estar preparados para cuando llegue el momento poder irnos. Pero aquí Dios usa la misma palabra que usó con la iglesia de Tiatira. Retén lo que tienes. Debemos retener lo que hemos aprendido. Dijimos que retener es conservar en la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. Dios le está diciendo, guarda lo que tenés, porque lo vas a poder usar en caso de necesidad. Dice, a pesar de que Dios le va a guardar de las pruebas, pero es decir, todavía necesitaban tener constantemente
el conocimiento en su mente. Necesitaban tener una memoria fresca acerca de todo lo que habían aprendido. Lo debían retener, porque todavía lo iban a tener que usar. La victoria, si bien venían bien, pero no estaba terminada la lucha. Todavía quedaba un poco de tiempo y debían seguir perseverando. No debían dormirse porque Dios le decía estas palabras, decir, mira, ya ganamos la batalla. Un poquito como pasó en Ciudad del Este, ¿no? Paraguay salía en los diarios de todos los países como un país que avanzaba bien. ¿Y qué pasó? La gente de repente empezó a salir sin tapabocas, sin nada, no cuidaba el aislamiento y de repente nos llega la sorpresa. La victoria no estaba asegurada. Tuvimos que retroceder. Eso nos puede pasar en nuestra vida espiritual si realmente no perseveramos y no nos mantenemos constantemente firmes, si no estamos constantemente reteniendo lo que hemos aprendido, porque fíjense el riesgo. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esta palabra, para que ninguno tome tu corona, no sé qué puede significar. Digo, tal vez decir que alguien quita la corona, significa que esta iglesia se quedaría sin corona, o cada uno de los miembros se quedaría sin corona. Y probablemente, como decía también en Apocalipsis 3:5, es decir, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Significa que si no cuidamos nuestra vida hasta lo último, podemos lamentarlo posteriormente. La pregunta que podemos hacernos es, ¿estamos reteniendo lo que hemos aprendido? ¿Estamos reteniendo lo que se predica? ¿Estamos reteniendo lo que leemos en el día a día? ¿Estamos reteniendo lo que escuchamos? Esto es tan importante. Esto es tan importante. Y por eso Dios se lo advirtió a 2 iglesias. Retengan. Porque eso va a ser algo que va a marcar la diferencia entre aquellos que no retienen. Y vuelvo a decir, y algunos ni siquiera tal vez se molestan en observar sus vidas. Pregunté en una de las prédicas, ¿se autoevalúan? ¿Se miran a sí mismos? ¿Observan su vida para saber si no se están durmiendo, como le pasó a otra iglesia? Les compartí una autoevaluación para que pueda cada uno evaluarse y ver cuánto está reteniendo. Pero algunos son tan espirituales que no han necesitado hacerlo. Yo digo, bueno, espero que el día de mañana no lo lamenten. Yo no quiero volver a molestar con este tema, yo lo he comentado en 2 o 3 oportunidades. Es responsabilidad de cada uno que ustedes estén reteniendo lo que están aprendiendo. De lo contrario, lo lamentarán en el día de mañana. Dice el versículo 12, al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Qué hermosas promesas que Dios da también a esta iglesia y también nos da a nosotros. Cuán hermosa que es nuestra vida cuando realmente somos fieles a Dios, cuando somos obedientes a Dios, cuando dejamos las excusas de lado y empezamos a perseverar y a poner de las pocas fuerzas que podamos tener, las ponemos a disposición para agradar a Dios en todo, para servirle, para obedecerle. Y realmente vemos cómo Dios bendice la vida de esta iglesia y cómo bendice nuestras vidas también cuando somos fieles a Dios. Y estas promesas hermosas, además de que Dios nos pondrá como columna en el templo de Dios, nunca más saldremos de allí, habitaremos en la nueva Jerusalén, habitaremos junto a Dios y tendremos nuestra corona. Vale la pena cualquier esfuerzo. Muchos se sacrifican y hacen esfuerzo al punto de descuidar sus familias por tener un premio económico, podríamos decir, aquí en la tierra. Pero eso es corrompible. Eso se puede destruir, eso se puede perder. Esta corona que Dios nos promete es una recompensa eterna. Pero notemos que dice al vencedor. Al vencedor se le dará todo esto. Aquellos que se duermen, aquellos que no retienen y que no terminan venciendo, no recibirán nada.
y la puerta en aquel día se cerrará. Y aunque golpeemos la puerta y aunque lloremos y gritemos ante esa puerta, la puerta no se abrirá y nadie podrá abrirla. Por eso es tan importante poder darle ese lugar a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, de ser fieles a Él, de tener esa seguridad de vida eterna, esa seguridad de salvación, porque lo importante es que queremos que Dios nos abra la puerta y esa puerta estará abierta para nosotros si somos fieles. Pero de lo contrario, esa puerta se cerrará y nadie podrá abrirla. Dice la Biblia que en aquel día habrá crujir y rechinar de dientes. Va a ser duro para aquellas personas que no son obedientes a Dios, que no se mantienen perseverantes, sino que se dejan rendir por las adversidades. Vemos una vez más, a lo largo de este texto, a esta carta de Filadelfia, una y otra vez, una y otra bendición que Dios tiene para sus hijos que son obedientes. ¿Queremos bendiciones? Debemos ser obedientes. Esta iglesia ni siquiera tuvo reproches, solamente reconocimiento por parte de Dios y realmente fue fiel a Dios. Notemos otro punto, en modo de repaso, que no tuvo autocompasión de sí misma, no se puso allí a querer dar lástima para decir yo no puedo, sino que perseveró y fue fiel a Dios. Y dice, sí, se puede ser fiel a Dios. A pesar de las pocas fuerzas, ya tenemos algo suficiente. Y la promesa de Dios que jamás nos abandonará. Otra de las bendiciones que podemos resaltar de esta iglesia y también para nosotros es que Jesús incluso hace que cuando somos fieles a Él, nuestros enemigos se vengan a disculpar con nosotros, que reconozcan nuestro error, que podamos estar en paz con ellos. Como enseñanza no debemos perder el tiempo con nuestros enemigos. Muchas veces nosotros nos enfocamos demasiado en las ofensas que nos han hecho y le hacemos casi como un monumento, le hacemos un atrio prácticamente a esas ofensas y las tenemos ahí presentes, las queremos ver todo el día, mirarlas y decir, ahí está esa ofensa todavía, no me ha venido a pedir disculpas. Queremos hacer esto es simplemente alimentar nuestra carne, nuestro ego, porque nuestro ego fue el que fue herido. Y nosotros al querer darle tanta importancia a esa herida, es un acto de alimentar nuestro orgullo, y eso es alimentar nuestra carne. Y cuando alimentamos nuestra carne, nuestra vida espiritual se va a pique. Por eso una persona que no perdona, se pudre por dentro, se seca por dentro. Así lo dijo también el salmista cuando él no confesó su pecado. Y así lo dice Dios, que cuando nosotros no perdonamos de todo corazón, dice, Dios tampoco nos perdona. ¿Cómo va a progresar nuestra vida espiritual si Dios no nos perdona cada uno de nuestros pecados de cada día? Es imposible. Ahora, si en lugar de querer perder el tiempo, hacemos como hizo esta iglesia. Esta iglesia no se puso a detener. Eso es lo que el enemigo quiere que hagamos. Que nosotros nos podamos detener de nuestra marcha, de nuestro crecimiento, para empezar a mirar aquella herida que tenemos en nuestro interior. Porque alguien nos ofendió, alguien nos hizo algo, alguien nos hizo un daño. El enemigo quiere que desviemos nuestra mirada hacia esa herida. Pero Dios lo que nos enseña es que debemos perdonar rápidamente, sanar toda herida y seguir buscando el reino de Dios. De amar a nuestros enemigos, de orar y bendecir a esas personas. Pero cuando no somos obedientes a esta palabra, nuestras vidas se van a secar espiritualmente. Y fíjense la diferencia entre quedarnos secos, sin el perdón de Dios, con una vida amargada, porque le damos lugar a la amargura y la amargura echa raíces en nuestras vidas. Nuestra vida se seca y se pudre. Esta iglesia no le dio lugar a las heridas, no le dio lugar al rencor, no le dio lugar al odio, y esta iglesia pudo perseverar y ser obedientes a la palabra de Dios. Y Dios le dio la bendición de que incluso esas personas se vengan a disculpar con ella, reconociendo que eran una iglesia que
que pertenecía a Dios. Fíjense la diferencia. Cuando yo quiero hacer la justicia por mi propia cuenta, me termino pudriendo, secando, me termino vaciando. Pero cuando pongo mi mirada en la palabra de Dios, obedezco y perdono como la palabra de Dios me dice, no guardo rencor y bendigo a esas personas, oro por ellas, les amo. Nuestras vidas experimentan esta bendición de Dios, de tener un crecimiento constante, de poder salir victoriosos de las adversidades y encima hacer que nuestros enemigos se vengan a disculpar y podamos estar en paz con ellos. Realmente, qué hermosa que es la palabra de Dios, cómo nos bendice. Queremos a veces a la persona que nos critica llevarla a un tribunal. Pero recordemos qué ejemplo tenemos en la Biblia. Esteban, cuando allí le estaban apedreando, él no dijo, Dios, consúmelos con fuego, sino que él dijo, Dios, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. A Jesús, después que lo machacaron, lo escupieron, lo insultaron, que se burlaron de él, Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esteban dijo, perdón, creo que me equivoqué, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Y Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Vemos cómo no han dado oportunidad a enfermarse con el odio y con el rencor, al igual que esta iglesia en Filadelfia. Entonces, cuán importante que podamos imitar el ejemplo de esta iglesia, de, a pesar de las pocas fuerzas, ser fieles a Dios en lo que nos comprometimos. Que seamos los primeros en cada actividad en la cual nos hemos comprometido, en las cuales servimos a Dios. Y si no lo estamos haciendo, deberíamos hacerlo. Si no servimos a Dios, deberíamos hacerlo, deberíamos comprometernos con Él y ser fieles, dar lo mejor para aquel que dio todo lo que tenía. Ser obediente a su palabra. Y realmente Él va a abrirnos puertas que nadie las puede cerrar. Y esto es lo que a veces debemos evaluar como iglesia. Si perseveramos en nuestras adversidades, ¿será que Dios va a permitir un crecimiento mayor de la iglesia por haber vencido? Así mismo es lo que pasó con esta iglesia. Fueron vencedores y Dios le abrió nuevas puertas. Hay puertas que tal vez se nos tienen que abrir todavía. Tal vez Dios está esperando de nosotros una mayor fidelidad, una mayor perseverancia en cuanto a obedecer su palabra. Es para pensar, es para evaluar. Entonces, notemos que esta iglesia, en medio de adversidades, esas adversidades la transformó en bendiciones. Nosotros cuando tenemos adversidades queremos llorar y quejarnos con Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Esta iglesia no se puso a llorar y decir, Dios, ¿por qué vos permitís esto? Sino que agarró esas adversidades y a pesar de sus pocas fuerzas, hizo que esas adversidades se transformaran en grandes bendiciones. Qué hermoso ejemplo que nos deja la palabra de Dios en este mensaje a la iglesia a Filadelfia. Que Dios nos bendiga y que podamos nosotros también poner de nuestra parte para tener estas bendiciones, las cuales Dios espera darnos. Dios está dispuesto a darnos. El problema es que muchas veces no encuentra corazones dispuestos para recibirlas, porque no hay corazones que estén dispuestos a pagar lo que esta iglesia pagó para recibir esas bendiciones. Que Dios nos siga hablando a través de su Espíritu Santo acerca de lo que su palabra nos ha dicho en esta mañana. Oramos. Gracias Dios por tu palabra, porque nos ilumina, porque nos enseña, nos capacita, nos desnuda muchas veces y nos hace ver cosas que no quisiéramos ver tal vez. Pero cuán hermoso, Señor, es poder tomar el ejemplo de esta iglesia y transformar esas adversidades en bendiciones, Dios. En lugar de que estas adversidades sean tropiezos, esta iglesia, como perseveró, la transformó en bendiciones. ¿Qué adversidades estamos teniendo hoy en día, Dios? Danos la fuerza y la sabiduría, danos la fuerza para obedecerte y poner en práctica tu palabra, para transformar esta adversidad en nuevas bendiciones para nuestras vidas, en nuevas bendiciones para mi familia, Dios. Padre, en nuevas bendiciones incluso para esta ciudad, amado Padre.
Te pido que nos guíes y que tu Espíritu Santo nos hable y nos muestre aquellas cosas que debemos cambiar en nuestras vidas, que debemos transformarlas en bendiciones. Gracias, Dios, porque tú estás dispuesto a bendecirnos, pero esperas corazones obedientes de nuestra parte. Guíanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso domingo.